Se hunde un petrolero en Galicia y el que dimite es un concejal de Madrid. Se destapa una trama de financiación ilegal en la derecha y eso termina con la carrera de un ministro de izquierdas. El novio de Ayuso confiesa un delito y acaba siendo un problema en Moncloa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Caso del PP, dimisión en el PSOE. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Cada vez que salen trapos sucios en el PP, el PSOE tiene motivos para alegrarse, pero también para echarse a temblar. El último ejemplo es reciente. Tenemos un fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso, pero la cosa se va enredando, la van enredando entre unos cuantos, hasta que el que acaba dimitiendo es el secretario general del PSOE de Madrid, preocupado porque puedan acusarle de revelación de secretos, que vayan a por él como ya han ido a por el fiscal general del Estado, que ha sido imputado. No es la primera vez que esto ocurre, no es la primera vez que la derecha se busca las vueltas para que una actividad irregular, polémica o directamente delictiva se cobre sus primeras víctimas políticas en el otro bando, o en el que ellos creen que es el otro bando. Nuestro primer ejemplo es de hace 22 años. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Rajoy era portavoz del gobierno de Aznar y un buque cargado con más de 77.000 toneladas de petróleo de fuel se partió a 250 kilómetros de Galicia, donde también gobernaba el PP. La decisión política de alejar el barco de la costa hizo que el vertido acabara extendiéndose desde las Rías hasta la costa cantábrica. Aparece chapapote hasta en Francia. La gestión de aquella tragedia despertó la indignación social. José Precedo, compañero, hola. ¿Qué tal, Juanlu? Tú eras periodista en Galicia en aquellos años del Prestige, 2002. Gobernaba Aznar, gobernaba Fraga. ¿Cuál fue la primera responsabilidad política que acabó depurada en el caso Prestige? Pues fue la de un diputado en la Asamblea de Madrid, Antonio Carmona, por un micro abierto, donde se le oyó decir que iban sobrados de votos y que si no hundían otro petrolero. Es una afirmación absolutamente desafortunada que indignó mucho a la sociedad gallega en aquel momento, y sobre la que se lanzó toda la derecha para cargar contra el PSOE, una catástrofe que estaba siendo muy contestada por la gestión que estaban haciendo los gobiernos de Aznar y Fraga. Otras frases como los hilillos de plastilina, los que querían bombardear el petrolero, como era Federico Trillo, los que querían mandarlo al Quinto Pino, como Álvarez Cascos, Aznar llamándole perros que ladran su rencor por las esquinas a los manifestantes de Nunca Más, Fraga yéndose a cazar en lo más gordo de la catástrofe, todo eso quedó sin castigo político y la dimisión que se cobró fue la de este diputado en la Asamblea de Madrid. Ahí ya aparece un cierto patrón, ¿no? Que seguro que no es la primera vez que ocurría, pero que es buen ejemplo de cómo la opinión pública de pronto entra en una especie de espiral medio absurda alrededor de un detalle muy concreto que hace que de pronto todo el mundo hable de Antonio Miguel Carmona y no de lo que está pasando en Galicia. Digamos que la frase de Carmona era muy indignante y muy llamativa, pero lo que estaba pasando era mucho más gordo. Aquello fue, sin duda, desde luego, un indicio de cómo funcionamos a veces en la opinión pública y de cómo, digamos, lo último tapa lo importante y ahí pues estamos todos. Yo recuerdo a Iñaki Gabilondo despedir a Carmona después de que éste hubiera pedido disculpas diciendo que Carmona ya ha pedido disculpas, ahora lo que tiene que hacer es dimitir. Bueno, Iñaki Gabilondo en aquel momento decía que tenía que dimitir mucha gente, pero la presión de todos, porque la presión a esto sí que se unieron los medios de izquierdas, a quien hizo caer primero fue a Antonio Carmona, mientras los medios de derecha se mantuvieron en el poder, a pesar de la gestión muy controvertida y de las declaraciones muy provocadoras que se hicieron en aquel momento contra alguna gente que estaba muy indignada.
Este capítulo no solo va de que el primero en dimitir suele ser el del lado contrario al que tiene el problema, también va de que, bueno, hay veces que hay que tener una cierta paciencia, porque en algunos casos, aunque lo primero que hay es un efecto boomerang, con el paso del tiempo sí que suceden algunas cosas que están dentro de la lógica. ¿Cómo termina judicialmente, políticamente la crisis del Prestige, Precedo? Pues yo creo que es muy importante esto que dices porque judicialmente acabó en un pleito internacional con aseguradoras donde el condenado es el capitán del barco, Apóstoles Mongouras, que le caen 2 años de prisión. Ningún cargo del gobierno fue condenado y esto es interesante porque el fiscal del caso, al que ahora conocemos más, que es el fiscal general del Estado actual, determinó que cuando se produjo el primer vertido ya se estaba originando una catástrofe de dimensiones, digamos que mayúsculas, y que la gestión que hizo el gobierno del PP se podía criticar desde el punto de vista político, pero no conllevaba indicios penales, puesto que, digamos que ese primer vertido de 50.000 toneladas ya había sido muy gordo. Esto en cuanto a la vertiente judicial. En cuanto a la vertiente política, pues supuso mucho más. Supuso la caída de un sector del PP gallego para que llegara allí Alberto Núñez Feijóo, y yo creo que en el panorama general el Prestige, el no a la guerra, todo lo que pasó en aquellos años acabaron influyendo definitivamente en aquellos 4 días de marzo en los que acabó cayendo el gobierno de José María Aznar en las elecciones, porque la gestión del 11M recordó a mucha gente otras gestiones anteriores que habían vivido muy en primera persona. Vamos con otro caso, uno muy conocido también, el caso Gürtel. Pero como no voy a hacer regalo a un señor que me está dando un volumen de negocio importante, es que eso es práctica habitual. Y a partir de ahí iniciamos una muy buena relación con el señor Sepúlveda, con Luis Bárcenas. Allá por el año 2007, un concejal del PP empieza a tirar de la manta y expone la existencia de una enorme trama de corrupción para financiar ilegalmente las campañas electorales del Partido Popular. Una trama que conecta a Madrid con Valencia, al PP de Aznar con el PP de Esperanza Aguirre, con el de Camps, con el de Rajoy. El PP tenía una caja de dinero en B que recibía de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, de buenas relaciones, y de esa caja además salían sobres de dinero negro para repartir como sobresueldos entre dirigentes del partido. José, cuando todo esto empieza a saberse, ¿cuál es la primera dimisión del caso Gürtel? Pues la primera dimisión en el caso Gürtel, aunque nadie se lo crea 20 años después, es la dimisión del ministro de Justicia socialista, Mariano Fernández Bermejo, porque estaba en una cacería junto a otras personalidades relevantes, entre ellas el instructor del caso, Baltasar Garzón, que acabó inhabilitado. En aquel momento, y era una situación bastante irreal, porque ya se habían producido las primeras detenciones de Correa y compañía, era increíble escuchar a Mariano Rajoy en plena campaña electoral de Galicia, la primera que llevó a Feijóo al poder en 2009, decir son las 10 de la mañana y Mariano Bermejo no ha dimitido. Y luego todo aquello de esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP, etc., etc. Visto 15 años después que la primera víctima política del caso Gürtel hubiera sido un ministro de Justicia del PSOE, yo creo que revela bien el desequilibrio de fuerzas en los medios de comunicación, o por lo menos cómo la derecha y la izquierda no responden igual ante determinados escándalos. Aquello, como dices, acabó con la dimisión de Bermejo, también acabó con la carrera judicial de Baltasar Garzón, aunque por otras razones acabó siendo inhabilitado por autorizar unas grabaciones a unos abogados de aquellos corruptos, pero este caso de nuevo, José, con el tiempo sí que tuvo consecuencias políticas y sí que tuvo consecuencias jurídicas muy dañinas para el PP. Sí, claro, porque luego hubo una sentencia, se demostró que la sede del PP estaba pagada en B, se demostró que había sido beneficiario a título lucrativo de la Gürtel. Incluso si vamos más allá, sigue habiendo casos abiertos, porque el caso Gürtel no fue solo el caso Gürtel, sino que luego hubo un caso Kitchen para intentar tapar, destruyendo pruebas e involucrando a policías en una trama de corrupción, el caso de la Caja B y el caso Gürtel. Digamos que las dimensiones de Gürtel, las verdaderas dimensiones de Gürtel, todavía se van a conocer en unos años. De momento hubo una moción de censura que se llevó por delante al gobierno de Mariano Rajoy. Con estos precedentes, Precedo, podemos hablar de Ayuso y de cómo Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso han conseguido darle la vuelta a lo que era el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña.
Pero es que hubo un episodio incluso anterior. Hace unas semanas escribíamos en el diario.es que cada vez que Ayuso o sus familiares tienen sospechas de corrupción, cae alguien por la ventana de sus rivales políticos. Lo de caer por la ventana es una metáfora. El primero que cayó fue Pablo Casado, que es cierto que estaba enfrentado a Ayuso por múltiples razones, pero que cuando se pregunta en voz alta si puede un hermano de un presidente llevarse 283.000 euros en comisiones de un contrato que adjudica el gobierno de la presidenta a un amigo de la familia de la presidenta... La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. El Partido Popular se vuelca y a quien hace caer es a Pablo Casado. Cuando digo el Partido Popular, es el Partido Popular y algunos de sus medios más afines, que con editoriales y portadas pusieron el foco no en si el hermano de la presidenta podía llevarse una comisión de 283.000 euros por un contrato que adjudica la Comunidad de Madrid en un momento en el que nos habíamos levantado los controles para salvar vidas y que por eso fue legal adjudicar de esa manera ese contrato, sino el que cae, y además en cuestión de unas pocas horas, es Pablo Casado. Como dijo algún dirigente del PP en privado, Pablo Casado cayó porque se creyó los estatutos y no a los medios de comunicación que le estaban diciendo lo que le podía pasar. Y con esa precuela llegamos, ahora sí, al capítulo de pura actualidad, que es la dimisión de Juan Lobato, que es la imputación del fiscal general del Estado y la probable imputación de una asesora en Moncloa, todos señalados por haber intentado destapar públicamente la confesión del fraude fiscal del novio de Ayuso y luego haberse enredado en sus comunicaciones internas para hacerlo. Y esos son los que están cayendo. La historia se repite. Pues sí, vuelve a repetirse, porque cuando un dirigente de la izquierda está en problemas, se investiga al dirigente de la izquierda, y cuando un dirigente como Ayuso está en problemas, se investiga a los que investigan a Ayuso. En este caso es especialmente sangrante porque el correo famoso que se filtra después de que Miguel Ángel Rodríguez hubiera urdido una campaña para acusar a la Fiscalía de obedecer órdenes de arriba, se supone que órdenes políticas, después de plantear un pacto a la pareja de Ayuso para que se demostrase culpable y evitar la cárcel, retirar ese pacto y hacerlo pasear por un juicio con el escarnio que eso sobrelleva, etc., etc. Bueno, todo esto es falso. El acuerdo inicial lo había propuesto semanas antes la pareja de Ayuso, era un acuerdo que aceptaba 2 delitos y 8 meses de cárcel para evitar su entrada efectiva en prisión. A raíz de ahí lo que se empieza a investigar es cómo se desmiente el bulo que Miguel Ángel Rodríguez filtró a determinados medios de comunicación. Y ahí primero se investiga una nota de prensa, que ya el Tribunal Supremo ha dicho que no es delito, pero en esa investigación se continúa hacia la filtración de un correo electrónico, que es lo que ahora está en discusión y que ha hecho por primera vez en la historia que se haya imputado al fiscal general del Estado. En medio de todo ese lío, no se sabe muy bien por qué, el líder regional del PSOE Madrid va a la notaría para dejar constancia de que alguien de su ejecutiva, que además trabaja en Moncloa, le dijo que sacase esto en la Asamblea, y a partir de ahí pues se pone el foco ya sobre el Partido Socialista y ya nadie habla ni del fraude de Ayuso, ni de los pisos en los que vive, ni de la relación con el directivo de Quirón que favoreció una comisión de 2 millones de euros a su pareja, ni de nada que no sea lo que le interese a Ayuso y a la derecha, y que recuerda mucho a la forma en la que cayó Pablo Casado y su dirección. Hemos dicho en este capítulo que cuando el PP es acusado, el PSOE tiene que vigilar la espalda, ¿no? Vigilar la retaguardia. Pero también hemos dicho que con el tiempo, aunque solo sea en parte, la justicia acaba haciendo su trabajo. ¿Crees, Precedo, que ese mismo esquema lo veremos aplicado en este caso también? Porque es cierto que la sociedad y la eficacia de la desinformación han cambiado mucho en 20 años. Sí, cualquiera podría decir que Lobato en 2024 va a ser el Antonio Carmona de 2003. Pero no estoy muy seguro del todo. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Que Lobato será una anécdota en todo esto es más que probable. Pero cómo acabe el caso, yo creo que no lo podemos dar por hecho. Hay gente que ha tratado de convertir el caso de la pareja de Ayuso en el caso del fiscal general, en el único caso en el que ha sido
imputado un fiscal. Es el caso de la pareja de Ayuso, donde tampoco hay mucho caso porque antes incluso de que se escribiera la primera línea, él ya había confesado 2 delitos de fraude fiscal. Recordemos lo que dice el Correo. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Había admitido 8 meses de cárcel y había intentado que esos 8 meses de cárcel no supusieran su entrada en prisión. José Precedo, director adjunto del diario.es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.